¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de CNN Prime en la pantalla de CNN Chile en una jornada de día miércoles muy noticiosa. Por lo mismo comenzamos rápidamente a revisar las informaciones que ha marcado este día miércoles. En su visita a la comuna de Santa Juana, el presidente Gabriel Boric anunció la implementación de toques de queda en zonas afectadas por los incendios forestales. Los lugares bajo esta medida serán definidos por los respectivos jefes de la Defensa Nacional en cada región. Además, el mandatario confirmó que a partir del día 13 de febrero iniciará el pago de los primeros bonos de reconstrucción. Y respecto del combate de los incendios forestales, el gobierno en su último balance reportó 311 siniestros activos, 1.180 viviendas destruidas y más de 5.000 damnificados. Las autoridades informaron que se ha avanzado en 1.200 fichas básicas de emergencia. En temas económicos, el índice de precio al consumidor marcó un alza en enero de 0,8% por sobre las expectativas del mercado. El IVA a los servicios generó el encarecimiento de ítems específicos. Los expertos prevén que las tasas de interés podrían demorar en bajar. Y en temas internacionales, crecen las críticas al gobierno de Turquía debido a la lenta respuesta de las autoridades tras el terremoto del pasado lunes. De hecho, la administración de Erdogan restringió el acceso a Twitter para evitar comentarios negativos. El número de muertos ya supera los 12.000 y según cifras oficiales, los heridos alcanzan las 50.000 personas. Estos temas y más, aquí comenzamos CNN Prime en CNN Chile. Comenzamos las noticias, les cuento que luego de 22 días de intensas diligencias alrededor de las 7:30 de la tarde de este día miércoles, finalmente efectivos de la Policía de Investigaciones lograron la detención de Luis Vázquez Villenas, alias el Lucho Plátano, de 20 años, sindicado como el presunto autor del homicidio del comisario Daniel Valdés Donoso, de 42 años, que murió la noche del martes 17 de enero tras recibir 4 impactos de bala a las afueras de su domicilio en la comuna de La Cisterna. De acuerdo con fuentes conocedoras de los procedimientos para dar con el paradero del imputado, la aprehensión del sujeto se logró en la comuna de San Ramón. Esto producto del despliegue de una serie de efectivos que incluso estuvieron apoyados por vía aérea con un helicóptero de la institución. Estamos revisando ahí la publicación de Fiscalía Metropolitana Sur que justamente da cuenta de lo que les hemos estado relatando. Participaron en el operativo funcionarios de la Brigada de Homicidios, de la Brigada de Robos y Focos Criminales, de Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado y de la Brigada de Reacción Táctica de la institución policial. Ahora el joven de 20 años deberá enfrentar el respectivo control de detención y la posterior formalización de los cargos. Vázquez Villenas es un viejo conocido de la policía debido a su prontuario. En los registros de la Brigada de Homicidios aparece como autor de 3 crímenes, convirtiéndose en lo que algunos denominan un asesino serial, de los más peligrosos y también de los más buscados, al menos así se le califica. No por nada el propio presidente Gabriel Boric aseguró que se realizarían todas las pesquisas para encontrarlo, por cielo, mar y tierra. Ustedes recordarán las declaraciones del mandatario. Entre sus antecedentes se observa robo en lugar no habitado en septiembre de 2022, 2 homicidios en mayo del mismo año, otro homicidio el 19 de octubre del año 2022 y robo en bienes nacionales en 2021, lo que lo mantiene con una orden de arraigo nacional vigente. Contaría también con 4 homicidios frustrados. Bueno, además está vinculado a una banda que tiene como giro principal el robo de vehículos de alta gama. Por lo mismo, su rastro y su rostro comenzó a circular en las redes sociales tan solo unas horas después del asesinato del policía el pasado 17 de enero en la comuna de La Cisterna. Es una información que está en desarrollo, tenemos equipos desplegados y por supuesto ahí también lo consigna la Fiscalía Metropolitana Sur a esta hora de la tarde, hace aproximadamente 50 minutos atrás. 8 de la noche con 34 minutos, nos vamos inmediatamente hasta Santa Juana para conocer los detalles de la visita del presidente Gabriel Boric, ¿vale? Ya te vemos en la pantalla, una visita que dejó muchas informaciones en la que también se realizó una actualización de cómo los incendios forestales han afectado a este sector de la región del Biobío. Vale, buenas noches.
Buenas noches, José. Claro, estuvo aquí el presidente Gabriel Boric, llegó durante la tarde luego de aterrizar en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción, llegó en helicóptero hasta esta zona, hasta la comuna de Santa Juana y particularmente al Liceo Nueva Zelandia. Pero antes de llegar a esta zona, como estaba oficialmente presupuestado, pasó a las zonas rurales que han sido afectadas por los incendios. Esto en conjunto a la alcaldesa de esta comuna, Ana Albornoz. Estuvo en varias zonas precisamente visitando a los damnificados tras este paso del incendio forestal en la comuna. Y parte del por qué viene el presidente Gabriel Boric a la comuna de Santa Juana es por el nivel de daño que tiene este sector. Se ha convertido en la comuna insigne de los incendios forestales, al menos aquí en la región del Biobío. Se habla de un 70% de afectación de viviendas de varios sectores de la comuna de Santa Juana que fueron finalmente consumidas por las llamas. Y tú lo decías, fue una visita que dejó varios anuncios tanto en materia de seguridad como también en materia económica. Por un lado, por ejemplo, se anunció algo bien importante que dice relación con un decreto que aprobó el presidente Gabriel Boric para que en el marco de este estado de excepción constitucional de catástrofe que rige en 13 regiones del país se pueda permitir que se requisen aquellos materiales, aquellas herramientas que son necesarias para combatir el fuego. Esto quiere decir, por ejemplo, maquinaria y también agua. Esto a propósito de lo que fue una polémica por un video viralizado a través de las redes sociales que daba cuenta de una denuncia que hacía un piloto español que llegó hasta nuestro país para combatir los incendios forestales y que en la comuna de Yumbel se le habría negado por parte de privados el acceso al agua de las piscinas. Fue una polémica bien importante, generó diversas reacciones en el ámbito político. También se había hablado durante la jornada sobre esta medida, este decreto. Habló también la ministra del Interior, Carolina Toá, pero ahora ya con esta visita del presidente Gabriel Boric aquí a la comuna de Santa Juana se da por cerrada esta polémica y se hace este anuncio concreto respecto a esta posibilidad entonces del Estado de poder requisar todos los bienes que sean necesarios. Decía el presidente Gabriel Boric que esperaba que no fuese necesario utilizar esta medida de manera forzosa, que en realidad hacía un llamado a todas las personas a poder poner por encima la voluntad, que todos nos pusiéramos en función de trabajar en el combate de los incendios forestales, pero que en caso de que hubiese personas que se resistieran a entregar los materiales necesarios, las herramientas para combatir las llamas, se iba a utilizar entonces esta medida. Pasamos a revisar parte de lo que señalaba el presidente Gabriel Boric a propósito entonces de este decreto. Escuchemos. Necesitamos a todos en su máxima capacidad, a todos los servicios del Estado, a todos los privados que puedan colaborar, y por eso mismo hoy día autorizado un decreto que en el marco del estado de emergencia permite además el requisar herramientas, maquinaria, agua, si es necesario, a quienes no estén disponibles a entregarlo por las buenas. Esperemos que no sea necesario utilizar eso, pero de ser así, lo vamos a hacer. Bueno, ahí escuchábamos entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric haciendo este anuncio, ¿no?, de este decreto que va a permitir requisar todas las herramientas, el agua también que sea necesaria para que personal de bomberos y también de brigadistas pueda hacer el trabajo correspondiente en los sectores que están siendo afectados por las llamas. Pero no fue el único anuncio que realizó el mandatario aquí en la comuna de Santa Juana, porque también se habló de una medida que durante los últimos días había sonado con fuerza entre las autoridades, incluso también entre los vecinos y vecinas de las comunas afectadas. Se habla de este toque de queda que estaban solicitando varias autoridades regionales, locales, y ya el mandatario anunció que durante esta jornada sostuvo una reunión bastante importante en el Palacio de la Moneda con los jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y también con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Esto para comunicarle la intención del gobierno y la necesidad, a juicio del Ejecutivo, de implementar esta medida
del toque de queda. Aclaraba el presidente Gabriel Boric que no es una decisión que recaiga finalmente sobre el gobierno, que constitucionalmente deben ser los jefes de defensa en cada una de las provincias de las regiones que están bajo el estado de excepción constitucional de catástrofe los que deben tomar la decisión, y es por eso que ya hacen esta reunión sumamente importante para poder comunicarle entonces la intención del gobierno de poder decretar el toque de queda. Va a ser ahora entonces los jefes de defensa los que van a tener que tomar la determinación. Se decía que como máximo de plazo para mañana se iba a tener ya una respuesta. Van a tener que analizar entonces cada uno de los jefes de defensa en qué sectores, en qué provincias y también en qué horarios se va a aplicar esta medida del toque de queda. Pasemos a revisar parte de lo que señalaba el presidente Gabriel Boric a propósito entonces de este anuncio que realiza respecto a los toques de queda aquí en las zonas que están siendo afectadas por los incendios, y también la reacción de la alcaldesa de esta comuna, que finalmente también valora, porque era algo que estaban pidiendo de suma urgencia aquí en la zona. Pasemos a revisar parte de las declaraciones. Pero le hice saber a los comandantes en jefe que el gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia. Estuvimos conversándolo, vimos los pros y los contras, y son los jefes de defensa, en este caso en la región del Biobío, el contraalmirante Keitel, en la región del Ñuble, el general Salinas, en la región de la Araucanía, también un general de ejército a cargo, Castillo, el general Castillo. Ellos son los que van a tener que determinar específicamente en qué provincias, y si es que hay excepciones, se va a decretar y en qué horario. Constitucionalmente les corresponde a ellos hacer ese anuncio. A mí me parece bien, sí, me parece que la comunidad de Santa Juana nos estaba pidiendo que igualmente nosotros lo hemos conversado y se lo hemos dicho, hay que evaluarlo respecto a la contingencia. Nosotros aquí tenemos que cambiar la táctica y la estrategia todo el rato porque los focos de incendio empiezan a aparecer en cualquier momento. A veces tenemos focos intencionales, a veces tenemos incendios que vienen de otras comunas. Bueno, vamos a quedar muy atentos, Vale, a la manera en que se implementa este toque de queda cuando se haga el anuncio oficial, por así decirlo, de parte de los jefes de la Defensa Nacional. Pero lo cierto es que sobre este tema se había hablado bastante durante las últimas jornadas. Había una petición, por ejemplo, de autoridades locales, como veíamos ahí en la pantalla, la alcaldesa de la comuna de Santa Juana, pero también de parte de la ciudadanía pensando, por ejemplo, Vale, en la posibilidad de evacuar tranquilos, sin el temor de que al momento de tener que dejar su casa se la fueran a saquear o fueran a entrar a robar. De hecho, así lo sostenían y lo planteaban y defendían esta medida los ciudadanos. Vale. Sí, sin duda, y es algo que nosotros también pudimos recoger en el reporteo aquí en terreno, porque las personas estaban preocupadas, denunciaban que incluso aquellas que perdieron todo y que pudieron recuperar pequeños bienes luego del paso de las llamas por sus casas, incluso estaban siendo víctimas de robos. Por lo tanto, esta medida del toque de queda, decían ellos, era una forma de garantizarles la seguridad, pero también dice relación, José, con denuncias que han llegado y que ya también las autoridades poco a poco han ido confirmando respecto a lo que sería la intención detrás de los incendios. De hecho, el presidente Gabriel Boric hablaba respecto a esta situación, cómo han aumentado los focos de incendio en nuestro país. Decía él, es bastante curioso la forma en la que aumenta, porque pasamos de 200 incendios en un par de días a más de 300. Son 311 focos activos, según lo que señalaban durante esta jornada en el balance que realizaba la Senapred. Hablan de más de 80 incendios en combate. Por lo tanto, claro, resulta llamativo la forma en la que se ha expandido el fuego en distintas zonas. Fueron varias autoridades también las que decían que resultaba poco natural la manera en la que se encendían los focos de un lado a otro, y que esa manera de expandirse del fuego era evidentemente daba prueba en realidad de una posible intencionalidad detrás de estos nuevos focos de incendio. Vimos también personas que están siendo formalizadas, personas detenidas en distintas regiones que están combatiendo
apagando en este minuto las llamas. Pero también, José, hubo otros anuncios respecto a esta visita que hizo el presidente Gabriel Boric, pero esta vez en materia económica, porque habían anunciado un bono bastante esperado, el bono recuperación, que va a permitir que todas aquellas personas que fueron damnificadas por este incendio forestal en las comunas y también en las regiones que están siendo arrasadas por el fuego puedan contar con un fondo para poder volver a reconstruir sus casas. Y el anuncio que hizo concretamente el presidente Gabriel Boric es que a partir del lunes 13 de febrero se va a empezar a pagar de manera concreta ya este bono de recuperación. Se va a entregar directamente para todas las personas que tengan finalmente cuenta del Banco Estado de forma directa la transacción, y para aquellas personas que no cuenten con una cuenta RUT del Banco Estado pueden retirar el dinero en las cajas de sus bancos correspondientes. Señalaba también el presidente Gabriel Boric que para que se haga efectiva la transacción primero hay que cumplir una etapa que dice relación con llenar estas fichas FIBE, que también han trabajado de manera intensa las distintas autoridades y también el gobierno por levantar el catastro de cuántas personas han sido damnificadas. Según lo que señalaba la ministra del Interior, Carolina Toa, hasta el momento serían más de 1.200 fichas FIBE con las que cuentan ya las autoridades, y por lo tanto todas las personas que ya tengan llena esta ficha van a empezar a recibir a partir del lunes el dinero del bono recuperación. Se trata de un bono que operará de manera gradual con un tope de 1.500.000 pesos y va a depender del daño y del nivel de afectación que tengan las viviendas de las personas damnificadas. Pasemos a revisar parte también entonces de lo que señalaba el presidente Gabriel Boric respecto entonces a el comienzo del pago de este bono recuperación. Escuchemos. Por último, en materia de apoyo económico a las y los damnificados, quiero anunciarle a las familias que han sido víctimas de esta catástrofe que a partir del lunes 13 de febrero comenzará el pago del bono de recuperación, el cual está dirigido a todas las familias que han sido afectadas por los incendios, que es de libre uso y es gradual según el nivel de daño de la vivienda. Este apoyo económico para las emergencias del año 2017 y 2019 tuvo como máximo 1.200.000 pesos y ahora va a ascender a 1.500.000 pesos, 1,5 millones para todas las familias que hayan sido afectadas. Bueno, José, ya escuchábamos entonces las declaraciones del mandatario dando cuenta del inicio del pago del bono recuperación, algo que era sumamente esperado por parte de las familias, de las personas damnificadas. De hecho, parte de lo que señalaba el mandatario aquí en su visita en la comuna de Santa Juana es que lo que ha podido recoger en el testimonio de las personas que han sido afectadas por el fuego es que lo que quieren hacer cuanto antes posible es empezar esta segunda etapa ya de reconstruir, de poder empezar a levantar nuevamente sus viviendas. Por lo tanto, este bono recuperación va justamente en ese objetivo. Pero además han habido otras noticias en cuanto al combate de los incendios. Vimos durante las últimas horas que causó bastante conmoción la situación con el avión Tentanker, ¿no? Este avión que llegó desde Estados Unidos para poder combatir finalmente las llamas en los distintos focos de incendio y que resultó lamentablemente con una falla debido a una fisura de una de las válvulas de presión con las que cuenta este avión. Por eso mismo es que se habían suspendido todas los operativos que iba a realizar esta aeronave. Solo alcanzó a operar durante 2 días. Recordemos que llegó el día lunes ya a Concepción para empezar con las primeras descargas y se proyectaba que fuese el día sábado que pudiese nuevamente retomar sus funciones. Esto porque estaba viajando desde Estados Unidos un repuesto de la válvula y un mecánico que finalmente iba a cumplir esta función de reparar la aeronave. Emitieron un comunicado por parte de la empresa que donó finalmente este avión Tentanker y señalaron que quizás esto iba a ser antes de lo pronosticado, porque lograron volver a poner en funcionamiento el avión Tentanker sin la necesidad de contar con este repuesto que estaba viajando desde Estados Unidos. Por lo tanto, podría comenzar nuevamente a operar el avión Tentanker antes del día sábado como se tenía inicialmente presupuestado. Pasemos a revisar parte entonces de lo que señalaban el agente comercial del avión Tentanker. Escuchemos. Pudimos detectar que teníamos, por suerte, la manera de repararlo localmente con todos los repuestos que han venido a bordo de la aeronave, y eso
por suerte y para la tranquilidad de todos ustedes, redujo muchísimo los tiempos de trabajo. Tengamos en cuenta que TEN Tanker llega a Chile con un solo objetivo, que es volar. Nosotros nos podemos dar el lujo de tener el avión en tierra, pero inconvenientes como estos pasan en todo tipo de aeronaves. Es por eso que nosotros llegamos a Chile con los 3 pilotos que vuelan la aeronave, pero 7 mecánicos que están a cargo y dedicados a la aeronave. Podemos casi asegurar que antes del fin de semana la aeronave va a estar en vuelo nuevamente. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de lo que señalaban desde la empresa que prestó finalmente el avión TEN Tanker para que pudiese funcionar en nuestro país. Se cuenta entonces con mecánicos que están trabajando aquí en Chile para que este avión pueda volver a retomar sus funciones. Parte de lo que también señalaban entonces las autoridades es que va a empezar el trabajo de manera intensa, José. Vamos a estar atentos y ya con anuncios concretos para la comuna de Santa Juana y también para todas las regiones que han sido afectadas por este incendio forestal. Claro que sí, Vale, vamos a quedar muy atentos y como una manera de complementar lo que tú nos señalabas en el despacho sobre la entrega de ayudas, el presidente Gabriel Boric durante esta tarde también señaló que se va a acelerar el proceso de recuperación de documentos para todas aquellas personas que los perdieron a raíz de los incendios forestales, a raíz de la emergencia, para que efectivamente puedan cobrar de manera rápida este bono que va a comenzar a ser pagado el próximo día, lunes 13 de febrero. Y sobre el TEN Tanker, también la empresa que provee el servicio ha señalado que estos días donde no está operando no significará un costo adicional para el Estado chileno. Muchas gracias, Vale Nieto. Vamos a seguir conectados, por supuesto, ante una actualización. Que tengas buenas noches. Buenas noches, José, que estés muy bien. Chao, Vale. Bueno, y las autoridades continúan investigando la intencionalidad de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur de nuestro país. Vamos a conversar más sobre este y otros temas con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que lo vamos a ver ahora en la pantalla de Serenet Chile. Ahí está, ministro. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, a todas las personas ministro. que nos están viendo en este momento. Ministro, muchas gracias por su tiempo. ¿En qué zona de la región de la Araucanía se encuentra en este momento y cómo está la situación allí a esta hora de la noche? A ver, ahora venimos llegando de Cholchol y acabamos de llegar a Senapred para poder, acá en Temuco, para poder ver los espacios de coordinación para todo lo que va a ser la actividad de mañana. Hoy día también estuvimos en Ercilla y también bueno, hemos estado en varias localidades de toda la región en estos días, así que nos estamos moviendo de comuna en comuna, viendo cuáles son las necesidades de las comunidades afectadas, de los alcaldes, en el levantamiento de las fichas básicas de emergencia, las fichas alfa para poder llegar con distintos tipos de ayuda, así que creo que ha sido bastante importante la presencia para ayudar a coordinar y a destrabar algunas cosas más burocráticas, así que yo le agradezco también a todos los funcionarios y funcionarias municipales, pero también a la comunidad, al sector privado, que también han ayudado mucho, además de, por cierto, Carabineros y las Fuerzas Armadas. Ministro, vamos a hablar más adelante, por supuesto, sobre las ayudas que ha comprometido el gobierno, pero quisiera preguntarle en primera instancia sobre el anuncio de un toque de queda dado a conocer esta tarde por el presidente de la República, Gabriel Boric. ¿En qué zonas, en qué provincias va a estar enfocado esta medida? A ver, esto es una atribución que tienen en este caso los jefes de la Defensa Nacional y por lo tanto van a ellos definir cuáles son las provincias que ingresan, cuáles son las condiciones bajo las cuales se establece este toque de queda, de tal manera de que ayude, contribuya a una situación que es crítica en materia de seguridad de las personas por los incendios, pero también para tratar de evitar que se puedan producir los multifocos y por lo tanto que las familias que hoy día también están entrando en una situación muchas veces de pánico y que por lo tanto con esto se puede ayudar o contribuir a que la situación vaya mejorando tanto en términos de número de focos nuevos como también en términos de menos circulación y por lo tanto menos condiciones de riesgo y por lo tanto mayor tranquilidad para la población en un momento que lo están pasando realmente mal. Así que ahí cada jefe de Defensa Nacional va a definir cuáles son las provincias que podrían ingresar como polígonos al área de toque de queda. ¿Y los horarios, ministro? Los horarios también son definidos por el jefe de Defensa Nacional. Lo más probable es que se coordinen los tres. Nosotros todas las mañanas tenemos una reunión con el jefe de Defensa Nacional acá, el general Castillo, y con el delegado. De hecho, ahora él probablemente está participando en el COGRIT. Yo acabo de llegar, como les decía, de Cholchol, y por lo tanto vamos a juntarnos después de COGRIT para ver de qué manera nosotros planificamos el día de mañana y la información que se tenga que dar respecto al toque de queda, donde
él es el que tiene a cargo la defensa nacional en la región, pero por lo tanto de esos detalles, como vengo llegando de Cholchol, es hoy día en la noche que vamos a coordinarnos para ver cómo se ejecuta este toque de queda. Entendemos que se debe esperar ese anuncio oficial, pero solo con el afán de poder profundizar en esta medida que había sido solicitada, de la que se había conversado bastante durante los últimos días, ¿va a comenzar a regir desde el día de mañana, ministro? Insisto, no puedo adelantar esa información, me encantaría poder contribuir con la temática de seguridad. Sin embargo, estando como enlace del presidente y siendo la potestad del jefe de Defensa Nacional, yo no tengo ninguna potestad para hoy día entregar una información antes que él, porque no sería verídica, entonces no quiero desinformar, sino que yo quiero colaborar con información que sea verídica. Entonces sí, preguntarle qué factores los llevan a tomar una decisión de este tipo, ministro. Bueno, como le decía antes, existen factores principalmente asociados a una percepción de riesgo en los multifocos, porque efectivamente hay multifocos acá en la región, está cerca de un 30% de la intencionalidad de los incendios detectados por los especialistas que van en la primera respuesta. Eso es algo sumamente grave, por cierto, no en los mismos niveles que se han visto en otras temporadas, pero aún así un 30% con los daños que se ha generado es sumamente grave, dado la cantidad de multifocos que se han detectado y por lo tanto tener la capacidad de disminuir la cantidad de registros, o sea, de circulación que hay en las distintas rutas durante las noches y poder tener un seguimiento con puntos de control es algo que va a facilitar y también de alguna medida va a inhibir a que distintas personas que puedan tener alguna intención puedan coordinarse o trasladarse en estos horarios de los que se establezca el toque de queda, y eso la parte operativa va a ser, por cierto, una propuesta que generan los jefes de Defensa Nacional día a día y, por cierto, analizando las distintas situaciones que son súper dinámicas en la situación de catástrofe que estamos viendo. Ministro, lo último antes de pasar al tema que nos convoca también, pero para redondear esta idea, ¿pasó algo durante las últimas horas que los llevara a tomar esta decisión? Porque, por ejemplo, el día lunes, el delegado presidencial de la región de la Araucanía, José Montalva, decía, ante un eventual toque de queda, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Bueno, exactamente. Nosotros estuvimos el día lunes, comité policial, acá yo fui parte del comité policial, estaba Gendarmería, Policía de Investigaciones, Carabineros, estaba la Fuerza Armada, estaba el Ministerio Público, y en ese momento es que se conversó este tema. Las condiciones en ese momento, debido a los focos de incendio, debido a la georreferenciación de los distintos episodios que estábamos viviendo en materia de incendio, no lo hacía para ese momento recomendable. Pero han cambiado la situación, como te digo, son dinámicas y por lo tanto la situación relativa a los temas de intencionalidad, las detenciones que se han hecho, las querellas que ha interpuesto también el Ministerio del Interior en las distintas regiones con los controles de detención a las personas sospechosas han generado condiciones para hoy día establecer también la posibilidad de un toque de queda en las distintas regiones que rige el estado de catástrofe, así que es la facultad que va a tener el general Castillo, al menos acá en la región de la Araucanía, para poder establecer. Y a propósito de intencionalidad, ministro, usted da a conocer el otro día la entrega de registros a Fiscalía. ¿De cuántas personas estamos hablando y dónde habrían iniciado el fuego esas personas de las cuales se entrega el registro? A ver, los registros que se han entregado han sido por parte de la delegación. Sin embargo, hasta ahora son pocas las pruebas materiales, ya sean videos o audios o de distinta índole, que puedan aportar a la investigación, y eso Fiscalía lo respondió acá. La Fiscalía ha tenido ahora algunos videos que se han puesto a disposición, insisto, son pocos todavía, y lo que nos decía el fiscal regional es que antes de que termine como el combate al fuego, es muy difícil hacer algunas diligencias que son cruciales para poder determinar responsabilidades. Por lo tanto, hoy día lo que se tienen son 180 investigaciones que vienen desde en la temporada completa. De ellas 43 eran de alta connotación y habían solo 13 que tenían alguna persona imputada, es decir, que tenían como algún tipo de sospecha de que podría ser una persona y por lo tanto que están en investigación. Como lo decía también una de las fiscales que están investigando estos temas, los incendios son bastante difíciles de conseguir prueba para poder como no solo imputar, sino posteriormente llegar a condena y cumplir con la prueba de satisfacción en materia penal para la
prueba. Y por lo tanto hay que tratar de conseguir toda la evidencia que esté disponible. Ayer estaba en Coyipulli y habían varias denuncias que esperamos que se hagan de manera formal para poder iniciar procedimientos. Enviamos y el general envió al comandante Fernández para poder conversar allá con el alcalde. Tuvimos también hoy día en Ercilla, conversando también con los bomberos que tuvieron el día de ayer otra Sí. compañía, pero estuvimos ahí con los otros bomberos que nos narraban cómo había tenido una situación de amenaza en una zona rural. Por lo tanto, estamos recorriendo todos los rincones para poder como enterarnos de primera fuente cuáles han sido los problemas de seguridad y poder desplegar todos los recursos que tenemos para poder evitarlos y prevenirlos. Por supuesto, pero para que la ciudadanía se haga una idea del total de personas detenidas, ¿cuántas serían por intencionalidad? Habían hasta el día de ayer 8 personas detenidas acá. Tengo entendido que hay un total de 20 personas detenidas, pero esa información, insisto, es el Ministerio del Interior el que tiene la información más actualizada. Por lo tanto, preferiría que ellos dieran la cifra y que ojalá los medios vieran con la información oficial, que en este caso es del Ministerio del Interior, cuál es el número exacto para no contribuir con la desinformación, porque yo no soy el que maneja la última cifra actualizada en materia de cantidad de detenidos. Eso es el Ministerio del Interior. Ministro, hablemos de las ayudas. ¿A cuántas personas ya han podido catastrar? Ministro, ¿me escucha? A ver, el último registro que tenemos de las 18:30 horas es de 1.600 fichas FIBE en las distintas regiones en las que estamos operando, en este caso tanto Araucanía, Biobío y también en la región de Ñuble, los cuales suman un total de casi 4.000 personas que forman parte de estas fichas FIBE, a las cuales vamos a llegar. Lo más probable, los primeros días de la próxima semana van a tener un depósito en sus cuentas RUT con el bono de recuperación. Por lo tanto, esa es la primera respuesta. Después vienen las viviendas de emergencia, vienen también lo que son la fase de reconstrucción, el cómo se acompaña con fomento productivo a aquellos que perdieron aquello que les daba una fuente de ingresos. Por lo tanto, vamos a tener una parrilla de distintos beneficios que se van a anunciar prontamente para que la gente tenga la claridad y la tranquilidad de que va a poder acceder. La puerta de entrada, eso sí, la ficha FIBE, la ficha básica de emergencia que se toma en los mismos hogares siniestrados donde van los funcionarios municipales, donde van los funcionarios y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Pero si es que están, por alguna razón, alojadas en otro hogar donde no le han podido tomar la ficha FIBE, por favor le pido a todas las personas que se acerquen a la municipalidad. Ellos los van a acompañar al terreno, al lugar de los hechos y poder verificar que esas personas son los que habitaban el lugar siniestrado y por lo tanto poder incorporarlo en las fichas FIBE, ojalá para salir esta semana en el catastro. De esa manera se pagan lunes y martes los bonos de recuperación, y si no alcanzan en esa fecha, igual vamos a seguir catastrando para que todas las personas que estén o hayan sido afectadas por este incendio en sus viviendas tengan esa ficha básica de emergencia y puedan tener el bono de recuperación. Ministro, para que quede súper claro, estamos hablando del bono de recuperación de hasta 1,5 millones de pesos, pero no es para todos la misma cantidad. ¿De qué depende, por ejemplo, que una familia reciba menos? A ver, cuando la destrucción de la vivienda es completa, se recibe completo, sin importar en qué lugar del registro social de hogares estén, no importa ni una consideración. Si usted tuvo su casa destruida, va a tener el bono de recuperación. Eso es lo importante. Y en materia de si es que son daños menores, por ejemplo, se le rompió el cerco o se le rompió, o no sé, solamente aparte del techo porque se calentó y por lo tanto no se destruyó la vivienda, sino que solamente el techo se le arrugó alguno de las planchas, bueno, entonces el bono de recuperación es menor, ¿ya? Y por lo tanto tiene distinta gradualidad. Pero si es que se le destruyó la vivienda, es 1,5 millones para todas las personas que se inscriben en la ficha FIBE. Ministro, antes de cerrar, el otro día conversábamos en CNN Prime con la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, sobre la posibilidad o sobre la idea de poner a disposición ciertos terrenos fiscales para poder trasladar a personas que hoy día viven en la zona siniestrada y que en un tiempo más tal vez podrían estar expuestas nuevamente a una emergencia de estas características. ¿Está esa posibilidad sobre la mesa como parte de todas las ayudas que hemos estado conversando? Sin duda, vamos a hacer todo lo posible para que las personas estén seguras, para proteger sus vidas y para poder acompañarlas en esto, pero hay un problema particularmente acá en las zonas rurales.
porque cuando se da en zonas rurales, la gente no quiere abandonar su espacio, su forma de vida, sus animales, y por lo tanto la solución tiene que en general ser cómo mitigamos el riesgo en aquellos terrenos, y por lo tanto darles condiciones para que puedan volver a su vida productiva, para que puedan seguir manteniendo sus animales. Entonces una solución donde a las personas, si es que uno le dice, bueno, las llevamos a otro lado, muchas no van a querer irse. Por supuesto que tenemos que dar la opción, y más de alguna familia querrá tomar esa opción, pero en general cuesta mucho que las personas en zonas rurales, donde tienen arraigada su vida y donde tienen sus cultivos, donde tienen sus animales, lo abandonen para otra forma de vida, sobre todo cuando ya están avanzados en edad. Entonces, hay que tener múltiples opciones, y una de esas, por cierto, es generar condiciones en otro lugar. Hay que ver lo que optan las familias, pero me he dado cuenta en el recorrido por las distintas comunas de la región de la Araucanía que la mayoría de ellas, en zonas rurales, no están muy disponibles a cambiarse del lugar. Bueno, entonces hay que entregar todas las condiciones seguras para que no se vean enfrentadas a una situación de estas características nuevamente. Le quiero agradecer, ministro Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, por la conversación, por la actualización también. Vamos a quedar conectados. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todas las personas, sobre todo aquellas que lo están pasando mal durante estos días. Chao, ministro. Volvemos con Valentina Nieto a esta hora de la noche, 9:05. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que ha sucedido en la región del Biobío. Ella está reporteando en la comuna de Santa Juana y nos trae también toda la actualización y nuevas reacciones a esta hora. Vale, estamos contigo. Hola José, muy buenas noches. Ya lo adelantábamos antes y hablábamos de lo que ha sido la situación con el Tentanker en nuestro país, también las medidas que anunció el presidente Gabriel Boric. Hablábamos de un par de las que anunció el mandatario, pero tenemos un informe que preparó María Luisa Carrión y que da cuenta de todas las medidas, también lo que fue la jornada de hoy respecto al combate de los incendios. Pasemos a revisar el informe. Llegó tan solo el lunes a Concepción, había hecho escala en Antofagasta y luego directo a la emergencia en la zona centro-sur de nuestro país. Allí las más altas autoridades lo recibieron, pero un día después quedó fuera de operaciones. Una fisura en una válvula que produce cambio de presión en la turbina lo dejó sin operar unos días. El avión viene con un equipo de tripulación y también viene con un equipo para dar mantención. Eso es parte también del contrato que tenemos con la empresa. Sin embargo, para dar agilidad viene otra persona con el repuesto, que es algo llegar y cambiar, ¿no? Es que en un principio se había señalado que venía el repuesto desde el extranjero. Este miércoles, autoridades de la CONAF se reunieron con representantes de la empresa Tentanker. Tras ello se despejaron algunas dudas. Hay 7 mecánicos en nuestro país trabajando en el avión. Pudimos detectar que teníamos, por suerte, la manera de repararlo localmente con todos los repuestos que han venido a bordo de la aeronave, y eso, por suerte y para la tranquilidad de todos ustedes, redujo muchísimo los tiempos de trabajo. Esto, señalan, no implica costos adicionales y significaría que el Tentanker esté antes del fin de semana de nuevo en el aire. Sin embargo, los trabajos del avión también han significado críticas. Anoche leía las redes sociales cuánto están pagando por una hora de ese avión. ¿Por qué no contrataron 10 helicópteros que hubiesen sido más efectivos? Conocen la topografía que nosotros tenemos muchos cerros, el avión ese cuesta para que haga un buen vuelo. Yo pienso que, por ejemplo, en los territorios que tenemos nosotros, como los de Santa Juana, que son accidentados geográficamente, nosotros tenemos que tratar de tener máquinas de combate terrestre que tengan los mismos líquidos que arrojan las brigadas helitransportadas. El gobierno fue enfático al señalar que son 107 los aviones los que están trabajando en los incendios forestales, pero no es lo único negativo que ha ocurrido en las últimas horas. Al momento de salir del procedimiento fueron interceptados por gente de esta comunidad y fueron obligados a hacer el carguillo de agua a vehículos particulares. Es la denuncia que realiza bomberos. Según su testimonio, fueron amenazados de muerte por una comunidad mapuche en Ercilla. Fueron abordados por comuneros que, en definitiva, por amenazas de muerte verbal, combinaron el carro a poder pasar sobre un puente.
El carro pudo obviamente hacer la labor de abastecimiento aquí de los carros bomba que estaban trabajando en el lugar y posteriormente regresó a su cuartel. Leí la denuncia y me parece que quienes quiera que sean que hayan realizado un acto de esas características de atacar a bomberos en medio del combate a una emergencia se han ganado el repudio y rechazo de todo Chile. Denuncia que se suma a otras que dicen relación con negar el acceso al agua desde recintos privados para ser utilizada por brigadistas en el combate de incendios. Si usted se niega por un poco de agua, ¿de qué estaba hablando? Sí, pues. Entonces yo creo que eso también es intención, pues. Yo encuentro que están mal. En realidad en estos temas así de emergencia deberían apoyarse unos a otros. Hay gente que es así, pues. De todo hay en la viña del Señor, así que no debería ser eso. Al reproche ciudadano siguió el de las autoridades y las medidas. La Jefatura de la Defensa de la región del Ñuble, por ejemplo, emitió una resolución exenta en la que se señala que se dispone de todas las aguas superficiales de la región y que se debe facilitar el acceso sin retrasar la labor de los brigadistas. El gobierno también firmó un decreto para requisar todo lo que sea necesario. Desde el Ministerio del Interior fueron enfáticos en este punto. Cuando hay estado de emergencia, el Estado tiene la posibilidad de requisar todo bien que sea necesario para el combate de la emergencia, y eso es lo que vamos a hacer. Todo bien que se necesite y que no se ponga a disposición va a ser requisado. Eso se compensa económicamente, pero la compensación es posterior. En primer lugar, se dispone del recurso y se le ocupa para la emergencia. La facultad de requisar bienes para poder hacer frente a una emergencia es algo que está dado por la declaración de estado de catástrofe. Y si hay alguien que tiene una acción que dificulta, que impide, que pone problemas al trabajo que tengan que hacer los combatientes del fuego o las medidas de reparación, me parece que es una medida adecuada. Yo la respaldo. Medidas tomadas en medio de una emergencia que no da tregua y a la que se sumaría en las próximas horas anuncios sobre dónde y desde cuándo operará un toque de queda. Claro, eso es súper relevante, José. Veíamos todos los detalles de lo que fue la jornada en el informe que preparó nuestra compañera María Luisa Carrión, pero este punto de lo que podrían ser anuncios en dónde y cuándo van a empezar a regir estos toques de queda va a ser muy relevante durante las próximas horas. El presidente Gabriel Boric señalaba que como máximo mañana, entendiendo la urgencia de la medida, se buscaba ya contar con una respuesta, pero esto no dependía del gobierno, lo conversábamos antes, depende exclusiva y netamente de los jefes de defensa de cada uno de los territorios. Así que vamos a estar bien atentos a cómo se va a implementar esta medida de toque de queda, que también lo decíamos, había estado siendo solicitado de manera muy insistente por parte de las autoridades y también por parte de los vecinos y vecinas en las distintas zonas que están siendo afectadas por este incendio. Por supuesto, Valentina Nieto, quedamos muy atentos. Muchas gracias y que tengas buenas noches. Buenas noches, José, que esté muy bien. Chao, igual. Bien, y los incendios forestales en la zona centro y sur del país ya han afectado a 21 colegios. La situación podría dejar a 920 alumnos del Biobío y la Araucanía sin clases en el mes de marzo. Por ello, el gobierno ya ha tomado algunas medidas. Vamos a ver todos los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Solo quedaron algunas sillas entre medio de los escombros y las cenizas. Esta es la complicada situación de 21 establecimientos educacionales en la región del Biobío y la Araucanía, que fueron consumidos por las llamas, dejando a más de 900 alumnos sin la posibilidad de volver a clases en marzo. Viviana Pincheira vive en la comuna de Santa Juana y además es profesora en uno de los colegios afectados, que ahora está siendo utilizado como centro de acopio. Ella es partidaria de aplazar las clases ante la emergencia vivida. Tengo dos hijos que estudian acá en la comuna, una va a octavo, otro va a kinder, y uno está como centro de acopio, distribuyendo también para las familias, porque todos hemos estado haciendo catastro de cuáles han sido los daños. Yo creo que lo más oportuno sería aplazar un poco las clases, porque esto no es algo rápido. Viviana no es la única apoderada que piensa en la posibilidad de retrasar el regreso a clases, teniendo en cuenta además que la magnitud y consecuencias de los incendios forestales no solo afectan aspectos de la educación, sino que también las viviendas de los estudiantes y el estado anímico tanto de ellos como de sus padres. Yo creo que debería aplazarse un poco, o ir paulatino, haciéndolo a poco, los colegios que se pueden, los niños que se pueden recuperar de los colegios que se quemaron, que vengan para acá.
no sé, ahí tienen que tomar las decisiones y los de arriba, pero yo creo que tiene que ser de manera lenta y quizás aplazar un poquito para que sea todo más normal para los niños también. Lo primero es lo que está pasando ahora, el presente, preocuparnos de que cuenten con lo que necesitan, con refugio, con alimentación, con abrigo y con que estén con sus personas queridas, con las personas con que se sienten seguros. Desde el gobierno han desplegado autoridades para realizar un catastro de los establecimientos afectados por los incendios. Según el informe inicial, uno de los más dañados en el Biobío es el Colegio Particular Arauco, con una matrícula de 374 estudiantes. Y en la región de la Araucanía la situación no es muy distinta. 7 colegios fueron consumidos por las llamas en las comunas de Traiguén y Purén, con 106 alumnos afectados. Tienen que prontamente estar nuevamente, al igual que el resto de los niños jóvenes del país, en clases en el mes de marzo. Y el gobierno tiene que hacer también todo lo que esté a su alcance para que las escuelas siniestradas, las escuelas quemadas, sean reconstruidas en los mismos lugares donde hoy día están. El tema de los servicios básicos es importante porque los incendios afectan todo el cablerío eléctrico y puede que los colegios hoy día, a pesar de que tienen toda la infraestructura, no cuentan con los servicios básicos como luz y agua potable. Entonces ahí no están todas las condiciones para que se desarrolle el servicio educativo. En cuanto a la fecha de inicio de las clases, desde el gobierno no han descartado que esta se postergue debido a la emergencia nacional. Se buscarán primero algunas soluciones de carácter transitorio para poder acompañar a los alumnos en los procesos más difíciles y luego se tomarán medidas más permanentes. Otra de las alternativas, según el Ejecutivo, sería tener 2 jornadas en un mismo colegio. Las próximas semanas, ¿no es cierto?, estaré también en la región de la Araucanía y Ñuble para poder determinar cuál es el estado de la infraestructura escolar, de esta manera poder resolver. Primero, reubicación de estudiantes, ojalá antes del 1 de marzo. Segundo, la implementación de soluciones modulares cuando efectivamente esto pueda ser implementado una vez que se haya realizado la limpieza de los terrenos. Y en tercer lugar, el levantamiento en paralelo de los proyectos para los edificios definitivos de los centros escolares siniestrados. Escenario complicado para la educación de cientos de niños y niñas del sur del país, sobre todo porque se deberá buscar infraestructuras alternativas que permitan continuar con las clases, las que deberían comenzar en marzo, pero debido a los incendios forestales será cada vez más difícil para los estudiantes. Bueno, ya lo hemos estado conversando. El presidente Gabriel Boric anunció que solicitó toque de queda en las zonas afectadas por los incendios forestales. Tomás Marín está en Senapred porque es muy probable que durante los próximos minutos en el nuevo balance, Tomás, se dé a conocer más detalles sobre esta medida anunciada por el presidente de la República durante esta tarde. ¿Cómo estás? Buenas noches. Claro, José, ¿cómo estás? Buenas noches. Como tú lo mencionabas y nos contaba también Valentina Nieto, en su visita a Santa Juana el presidente anunció que solicitó a los jefes de la Defensa Nacional también evaluar la implementación de este toque de queda. Una decisión que, recordemos, constitucionalmente depende de los jefes de la Defensa Nacional y es por eso que hemos llegado acá hasta la sede de Senapred Santiago para también estar pendientes de lo que pase en un nuevo comité COGRID. Instancia que está encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toá. Llegaron hasta acá a la sede de Senapred a eso de las 8 y se espera que para eso de las 21:30 salgan para dar la conferencia, para dar también las primeras evaluaciones y en ese momento esperamos saber si es que tendremos detalles del toque de queda. Lo decía el mandatario que se espera que la definición sobre la implementación del toque de queda se dé a eso de hoy en la noche o también mañana en la mañana a más tardar. Recordamos entonces que depende de los jefes de Defensa Nacional saberlo, pero que se puede implementar solo en las zonas que ha sido decretado el estado de catástrofe. Escuchemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric en su visita a la comuna de Santa Juana, donde anunció esta y otras medidas. Pero le hice saber a los comandantes en jefe que el gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia. Estuvimos conversándolo, vimos los pros y los contras, y son los jefes de defensa, en este caso en la región del Biobío, el contraalmirante Keitel, en la región del Ñuble, el general Salinas, en la región de la Araucanía, también un general de ejército a cargo, Castillo, el general Castillo. Ellos son los que van a tener que determinar específicamente en qué provincias
Y si es que hay excepciones, se va a decretar y en qué horario. Constitucionalmente les corresponde a ellos hacer ese anuncio. Bueno, y en ese sentido, Tomás, vamos a estar muy pendientes a lo que pueda suceder durante los próximos minutos desde Senapred para conocer mayores detalles de cómo se lleva a cabo esta medida, primero que todo, en qué provincias va a estar vigente, en qué horarios, desde cuándo, por cuánto tiempo, también son diferentes detalles que probablemente van a dar a conocer durante los próximos minutos. Así es que vamos a estar muy atentos a aquello, pero parte también de lo que conversábamos hace algunos minutos atrás con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sobre este tema en particular, dice relación con que un toque de queda en la zona afectada por la emergencia de los incendios forestales responde a diferentes hechos de inseguridad que también se han generado durante las últimas horas. De hecho, autoridades locales lo habían solicitado, la misma alcaldesa de la comuna de Santa Juana, los ciudadanos también, quienes decían días anteriores, ok, nos piden evacuar, pero queremos evacuar tranquilos, sin el temor de que al irnos nos van a entrar a robar o nos pueden saquear la casa. También ante todos estos hechos que se han ido hablando durante las últimas horas de eventuales intencionalidades a la hora de generar incendios forestales. Y además, Tomás, hay otro hecho que se ha conversado bastante durante las últimas horas y dice relación con una denuncia que hicieron bomberos que señalan haber sido amenazados por comuneros que les querían quitar el agua. Tú te recordarás que también es parte de los temas de los que se conversó el día de hoy. Entonces, sobre la mesa hay diferentes hechos que hablan precisamente de la seguridad y que una medida como el toque de queda vendría a atender, Tomás. Exactamente, uno de los factores que el presidente recalcó en su anuncio en Santa Juana es que le habían traspasado esta sensación de inseguridad que tenían los vecinos, de por las noches también tener que quedarse en sus casas para proteger los bienes que tenían y que no se sentían del todo seguros en este contexto de catástrofe. Entonces se espera que esta medida y también los otros factores que tú mencionas, José, sean analizadas en esta reunión COVID que está encabezando la ministra del Interior, Carolina Toá, y que podamos saber más detalles de cómo se va a aplicar la medida también. Y el presidente también, José, llamó a evitar las mezquindades políticas, porque además de la alcaldesa, además de los vecinos, lo habían solicitado los miembros de la oposición ayer en reunión con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, que ella respondió, la ministra vocera, que esto estaba en evaluación. Entonces ahora el presidente, cuando lo anuncia, también llama a no hacer un festín con esta decisión y que se analicen fríamente y que vamos a estar también revisando cómo se va a aplicar la medida, en qué comunas, en qué detalles, pero que eso depende estrictamente de los jefes de la Defensa Nacional. El presidente manifestó su voluntad, fue bien recibida por la alcaldesa, fue bien recibida también por los vecinos, también lo conversó Valentina Nieto ahí con los vecinos de Santa Juana y esperamos desde acá de Senapred, José, poder dar más información y estar atentos a que en unos minutos más, cuando salga la reunión, poder saber si es que las especificidades respecto a cómo se va a aplicar esta medida que anunció la voluntad del presidente Gabriel Boric. Claro, anunció la voluntad, señaló también que lo había solicitado. Vamos a quedar muy atentos entonces al mensaje que entreguen desde los jefes de la Defensa Nacional. Muchas gracias, Tomás Marín. Quedamos en contacto. Buenas noches. Chao, José. Chao, Tomás. 9 de la noche con 21 minutos y como ya es costumbre en el programa vamos a revisar el pronóstico del tiempo considerando que estamos en medio de un evento de altas temperaturas anunciado por las autoridades al inicio de esta semana. Vamos a revisar las gráficas de CNN Tiempo para contarles cómo estará el día de mañana en el centro sur de nuestro país, en la región del Maule y en la región del Ñuble, donde se concentra este aviso, esta alerta de las autoridades. 36 grados para Curicó, cielo completamente despejado, un poquito menos en la capital regional. Viento entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. Hacia la costa se tiende a estabilizar la temperatura, pero si nos vamos hacia el otro lado, por ejemplo, a la capital de la región del Ñuble, me refiero a Chillán, mañana a eso de las 5 y media de la tarde podrían alcanzar una máxima de 36, incluso 37 grados. Ahí estamos revisando el detalle. Esta alerta por altas temperaturas está enfocada en los valles y en la precordillera. En el caso de Los Ángeles, en la región del Biobío, se mantendrán por sobre el umbral de los 33, con una mínima de 13 y cielo completamente despejado. Además, presencia de humo, la pluma de incendio que se ha trasladado gracias a la acción del viento a valles, por ejemplo, de la región de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso e incluso valles de la región de Coquimbo. Vamos a revisar ahora la región metropolitana porque hay una alerta de preparación en la región de O'Higgins y en la metropolitana por altas temperaturas. Para mañana las máximas en nuestra capital van a bordear entre los 37 y los 34 grados, como lo estamos revisando en la pantalla, pero atención, las comunas del sur de la región metropolitana, me refiero a Paine, Buin, Linderos, Hospital,
Nos, San Bernardo y otras podrían llegar incluso a los 38 grados, como lo estamos revisando en la pantalla de CNN Tiempo, y consideremos que estas temperaturas son siempre medidas a la sombra. Por lo tanto, la exposición al sol no es para nada recomendada. No salir de la casa si no es estrictamente necesario. Vamos a quedar atentos y, por cierto, también esta alerta de altas temperaturas se ha extendido en el centro-sur hasta este día jueves y en la zona central hasta el día viernes. ...184 alarmas SAE han sonado durante estos días en las zonas de catástrofe, emergencia que ha dejado, como ya lo hemos contado, 24 personas fallecidas y más de 1.000 heridos. A pesar de eso, hay quienes deciden no evacuar de inmediato, esperando que el fuego cambie de rumbo o baje de intensidad. Daniela González nos cuenta cuán efectiva ha sido esta alarma y la difícil decisión de dejar las casas. Cuando se generan estos procesos de evacuación, es clave hacer caso a las instrucciones de la autoridad. Es un sonido que no pasa desapercibido. Se trata del sistema de alerta de emergencias para celulares, mecanismo creado para la evacuación ante catástrofes naturales. ¿Estás en una zona que requiere ser evacuada producto de una emergencia? Tales como tsunami, erupciones volcánicas, aluviones o incendios forestales. ONEMI activará el sistema de alerta de emergencia SAE, el que emitirá un sonido en tu celular. Una orden de evacuación clara en caso de riesgos de tsunamis. La cultura sísmica en Chile nos ha permitido saber que después de un gran sismo debemos alejarnos del mar. Pero ¿para dónde se evacúa cuando las llamas están por todos lados? ¿Cómo se obliga a una persona a dejar sus viviendas a merced de las llamas? Ahí nomás, fuego viene ahí, vamos. De un momento a otro arrasó todo y tuvimos que salir corriendo. Los mismos bomberos, carabineros nos sacaron a nosotros. ¿Les llegó la alerta SAE o no? Claro, llegaba alerta, pero no, pues no. Igual uno tampoco, por último, quiere hacer lo posible por rescatar su casa. El verdadero problema en este tipo de catástrofes es que la gente no quiere dejar sus casas, a pesar de que el riesgo de vida es inminente. Pero lo que más preocupa es que la alarma no ha sonado en todos los sectores, principalmente en aquellos que son rurales. Y peor aún, si es que suena, la gente no siempre conoce las vías de evacuación. De no llegar esta mensajería, va a haber gente en terreno que va, señalar que se inicia un proceso de evacuación y también señalar para dónde se debe dirigir la gente. Entonces, en eso sí le damos tranquilidad que el sistema está funcionando. Claro, esa es la idea, pero en sectores rurales, alejados de las zonas centrales y con la rapidez de las llamas, es difícil contar con ayuda oportuna de carabineros, a veces incluso de bomberos. Lamentablemente, aquí tenemos varios accesos que pueden llegar a esta casa, pero estaban todos los accesos rodeados de fuego. Y a esta hora escuchamos a la Policía de Investigaciones a raíz precisamente de la detención del presunto asesino de comisario PDI ocurrido el 17 de enero. Escuchemos. En el recuento de los detenidos y ahí se van a tomar las decisiones que corresponden. Fiscal, consultarle, ¿cuál sería la principal hipótesis de qué habría motivado a Luis Vázquez a cometer este crimen contra el comisario? Esos son antecedentes que nosotros vamos a señalar en la correspondiente audiencia de control de detención y formalización que se va a realizar el día de mañana. Fiscal, ¿por qué otros delitos va a ser imputado también? En este momento nosotros pesan sobre él 4 órdenes de detención por homicidio consumado y 4 órdenes de detención por homicidio frustrado. Declaró Luis Vázquez. Quería consultarle si es que hay más detenidos en términos de este procedimiento y también cómo se da este operativo, en qué lugar en específico. También se señala que hubo un arma de fuego que se le incautó en el domicilio. Si puede clarificar eso, por favor. Se han realizado varios procedimientos, estamos recién en la etapa del levantamiento de la evidencia y de los antecedentes de las personas que están detenidos y algunos que están también en calidad de testigos en otra situación. Por lo tanto, la policía está trabajando en eso. ¿Pero cuáles operativos tuvieron en Enrique? ¿Perdón?
A ver, como señalé, todos esos antecedentes nosotros los vamos a advertir porque la investigación es reservada en la correspondiente audiencia de control y formalización el día de mañana. Fiscal, pero consultarle, aprovechando de esto, ¿él ha dicho algo, Luis Vázquez ha mencionado algo? ¿Han podido hablar con él? ¿Les ha dicho por qué? ¿Declaró por qué habría cometido este crimen? Nosotros nos hemos entrevistado con él para efecto de darle lectura a sus derechos e informarle las razones por las cuales está detenido. Se le informó también a la Defensoría Penal Pública para efecto de que pueda representarlo si él no tiene un abogado. Y en este caso en particular, hasta el momento nosotros no requerimos la declaración de él para efecto de imputarle los hechos, toda vez que tenemos evidencia objetiva, científica, que hemos recogido junto con la policía y por lo tanto no es una diligencia de vital importancia en este momento. ¿Algunos de los detenidos están por cobertura, prestar cobertura al detenido en este caso? Sí, uno. Buenas noches, prefecto general Luis Silva, subdirector de crimen organizado de la PDI. ¿Se puede comentar cuántos operativos se dan en simultáneo? Se hablaba de que habían 2 operativos o 13, por favor, para clarificar lo que sucedió esta noche en la zona centro-sur de México. No, la Policía de Investigación, a través del equipo multidisciplinario, esta fuerza de tarea destinada al esclarecimiento del delito y la detención de esta persona que logramos el día de hoy, realizó solamente el procedimiento que señalamos el día de hoy, el que estamos verificando en este momento. Sí, porque había indicaciones que también estuvieron en la comuna de La Granja realizando un operativo, ¿sí se hicieron, no? No, en relación a este procedimiento, el operativo que solamente el que realizamos en este momento que estamos dando cuenta ahora. ¿Cuál es la participación de los detenidos? La participación, como señaló el fiscal, se va a dar a conocer mañana en la audiencia de control de detención. ¿Fue encontrada un arma? ¿Algún tipo de resistencia por parte de Lucho Plátano? No, obviamente hay maniobras de ocultamiento de toda persona que está prófugo de la justicia y en pleno conocimiento de los hechos que se le imputan o la participación culpable que tiene el delito que la PDI estaba investigando, pero mayor que eso no, la verdad es que tomamos bastante resguardo desde el punto de vista de la creación de un equipo multidisciplinario. También participó el equipo de redacción táctica para el efecto de asegurar el procedimiento y que sea lo más limpio posible. ¿Pero tiene planificado que se realicen otros operativos? Y luego de escuchar mayores antecedentes y reacciones sobre la detención del presunto asesino del comisario PDI Daniel Valdés, ocurrió el 17 de enero en la comuna de la Cisterna, nos vamos hasta Senapred porque hasta ahora habla la ministra del Interior, Carolina Toá, con un nuevo balance también sobre la emergencia que se vive en el centro sur de nuestro país. Escuchemos. El Parque Nacional de Nonguén, que ese incendio que está amenazando no ha llegado al parque, ha avanzado en esa dirección, pero todavía no lo ha tocado y esperamos mañana si hay fuerzas disponibles, digamos, que no estén defendiendo lugares habitados, personas, viviendas, se va a hacer un esfuerzo por rociarlo, por hacer algunas descargas y evitar que sea afectado por el fuego. Lo positivo en Biobío es que hay pronósticos meteorológicos que dicen que a pesar de las temperaturas va a haber un aumento de la humedad en las próximas horas y eso ayuda porque el fuego se extiende con menos agresividad cuando hay más humedad. En la Araucanía, Lumaco ha seguido concentrando mucha atención, especialmente porque ahí hay 3 centros poblados que están cerca del fuego y donde existe el riesgo que el fuego llegue y todo el trabajo que se hace es precisamente para defenderlos y que eso no llegue a suceder. Cosa que hasta ahora no pasa, sin embargo hay gran preocupación. Particularmente hubo una evacuación, una alerta, digamos, de evacuación en Galvarino, se ha estado trabajando ahí porque hay posibilidades de que la posta sea alcanzada, hay un gran esfuerzo en esa zona por evitar llegar a esos escenarios, pero también hay una expectativa positiva respecto a que al menos la zona de la costa mañana tendría mayores niveles de humedad y eso hace pensar que ojalá los incendios se comporten de manera menos agresiva a partir de mañana. Pasa a ser el tema central, por lo tanto, y sigue siendo la gran preocupación que no tengamos hipótesis complejas en las regiones que tienen botón rojo prendido y que aún no están en crisis, Maule, O'Higgins, región metropolitana. Si esas regiones en estos días reciben atención y hay rondas de vigilancia, hay advertencia a través de perifoneo, hay avisaje en medios de comunicación, es precisamente porque queremos evitar que eso llegue a suceder. Hay una serie de refuerzos que se han hecho adicionales a los que dimos a conocer a mediodía.
Corma ha puesto a disposición de los 37 aviones que dio a conocer en la mañana. Durante la tarde escalamos a 54 aviones. De los 2.000 personas que estaban laborando de Corma en brigada, hemos escalado a 2.594. Además, se han asignado una serie de turnos nocturnos, tanto de brigadas como de maquinaria, que van a reforzar los esfuerzos durante la noche. Además, la Aeronáutica Civil ha ofrecido su apoyo en helicópteros y aviones con toda la flota que tienen, que es muy importante, que no es apta para combatir el fuego, pero sí puede ayudar mucho a trasladar los equipos de trabajo, en el caso de los aviones, a trasladar las brigadas, así tener tiempos de respuesta más rápido. Eso se quiere agradecer de manera muy especial. Bueno, estábamos escuchando a la ministra del Interior, Carolina Toá, dentro de la actualización que ha entregado hasta este momento. Señalaba, por ejemplo, lo que tiene que ver con los aviones Corma, que aumentaron a 54 aviones entregados entonces por la Corporación de la Madera. Pero también vamos a estar muy pendientes a lo que pueda decir en los próximos minutos respecto a los incendios activos en nuestro país, a los que están controlados y a los que están en combate. Al menos en el balance de este mediodía eran 84 incendios en combate. Vamos a estar muy pendientes y por supuesto lo vamos a estar actualizando en los próximos minutos en CNN Prime. 9 de la noche con 34 minutos. Es la circunscripción con mayor cantidad de electores del país y ese es uno de los factores que convierte a la región metropolitana en una de las grandes batallas para la elección de consejeros constitucionales. Aquí los partidos optaron por presentar una combinación de figuras con una larga trayectoria, sumando a liderazgos juveniles. ¿Cómo se proyecta esta contienda electoral? Lo vamos a revisar en la nota de Paul Follert. Es uno de los sectores más codiciados de los partidos. Con más de 5.800.000 votantes, la región metropolitana será una de las grandes batallas para la elección de consejeros constitucionales. Y ellos serán algunos de los protagonistas de la campaña que comenzará en marzo. ¿Pero por qué es tan importante la región metropolitana? Porque es una región en que se va a producir una competencia muy particular, considerando que se presentan dos presidentas de partido, un grupo de candidatos y candidatas que pertenece más a la política de los 90 que a la política actual, y en tercer lugar, un grupo de figuras emergentes o poco conocidas para los ciudadanos. Que es una región muy variopinta desde el punto de vista de la representación política, si tomamos en cuenta no solamente la cantidad de diputados, quienes son diputados por la región metropolitana, sino que también las alcaldías. Sumado a esto, la región metropolitana es una de las 4 circunscripciones que entrega 5 cupos para integrar el Consejo Constitucional. Y para lograr ese objetivo, el oficialismo optó por una combinación entre figuras con experiencia y liderazgos jóvenes. Reflejo de esto es la lista Todo por Chile, que agrupa al PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, quienes tendrán entre sus candidatos a la ex senadora Carmen Frey y a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Vamos a apostar a 2 cosas relevantes. Lo primero, a cuál es la propuesta constitucional y en ese contexto derechos sociales, modificación al sistema político, mayor fortaleza de las instituciones, mayor gobernabilidad, pero también el cómo llegamos a esa nueva constitución. Y también tenemos candidatos jóvenes que representamos esos ideales, pero que tenemos una visión y que no vamos a claudicar en que la renovación y el recambio no es exclusivo del Frente Amplio, del Partido Comunista o de Apruebo Dignidad, sino que también está en el socialismo democrático, en la democracia cristiana. La otra lista del oficialismo también irá con una mezcla de figuras con experiencia, como el ex alcalde del Bosque, Sadi Melo, o el exministro Jerko Lubetich, junto con liderazgos más jóvenes como la presidenta de la Fundación Nodo 21, Camila Miranda, o el representante del Partido Liberal, Rodrigo Rettig. Evidentemente, el grado de conocimiento que tengo es bastante poco, por no decir nulo. Y eso es un factor negativo para uno, pero al mismo tiempo uno lo tiene que tomar constructivamente como un desafío a efectos de hacer una campaña inteligente y sobre todo distinguirse en contenido. Al mismo tiempo que llegar a muchas personas que dentro de ese 38% que se sintió derrotado en septiembre, recuperen la confianza y la esperanza de que podemos retomar este debate constitucional de tal manera de construir una constitución para un Chile mejor.
Según algunos analistas, el desempeño que puede tener el oficialismo es aún incierto. Factores como el voto obligatorio o el alto porcentaje de personas que se identifican con el centro podrían cambiar el escenario que se dio en la última elección de senadores, donde el oficialismo logró solo un cupo. Esas elecciones mostraron que el centro político ideológico no tuvo mayor éxito. La gran pregunta es si la coalición de centro, PPD, DC, Radical, va al menos a disputar un escaño en estas próximas elecciones de consejeros constitucionales. En Chile Vamos, la estrategia fue clara. Optaron en mayor medida por exautoridades. Prueba de ello son los nombres de Rodrigo Delgado, exministro del Interior, y Gloria Hood, exministra de Transportes. Yo creo que un error básico que uno puede cometer es suponer que tiene alguna ventaja especial. Uno tiene que preocuparse de todos los aspectos, porque podría ser yo más conocida por razones obvias, fui 4 años subsecretaria, 4 años ministra, pero también las redes sociales actualmente tienen un poder fuerte de posicionamiento de personas. ¿Cuánto podría impactar la incorporación de este tipo de nombres en la elección de consejeros? Son algunos de los rostros más importantes que tiene esa coalición. Se trata de figuras mucho más competitivas, mucho más posicionadas y reconocidas por parte de la opinión pública. En Republicanos optaron por nombres como el abogado Luis Silva y la secretaria de esa tienda, Macarena Bravo. Ambos parte de una lista de 6 candidatos que centrarán el foco de su campaña en la seguridad, una estrategia similar a la que tendrá el Partido de la Gente. Mi propuesta central es una, y esa va a ser el derecho a vivir sin miedo. El derecho a vivir sin miedo a caminar sola en la calle, el derecho a vivir sin miedo a emprender, el derecho a vivir sin miedo a salir adelante, a tener más oportunidades. Para escuchar a la gente, para representar a la gente y para cuidar a nuestro país. Lo más importante es que todos somos chilenos y una constitución tiene que ser para todos. Los analistas coinciden en que los resultados de la región metropolitana son difíciles de proyectar y el escenario está abierto. La respuesta final se conocerá en las elecciones del próximo 7 de mayo. No es el mejor dato, pero al menos da cuenta que la inflación mantiene la tendencia a la baja. El IPC de enero mostró un alza por sobre las expectativas del mercado, sin embargo, se mantiene alejado de las cifras que se registraban hace un año atrás. Las áreas más golpeadas fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas y, según los expertos, esto reflejaría una caída de la inflación a ritmo menor al proyectado. Todos los detalles en la nota de Belén Vázquez. No rompe la tendencia a la baja, pero sí superó al alza las expectativas. El índice de precios al consumidor de enero anotó una variación mensual de 0,8%, con lo que la inflación interanual se ubicó en 12,3%. No es el mejor inicio de año, pero aún quedan 11 meses para repuntar. Sin embargo, lo importante de este mes es que se mantiene la tendencia a la baja de la inflación anual, mostrándose una tendencia que esperamos para este año, que la inflación vaya disminuyendo mes a mes para llegar a valores de un dígito durante el segundo semestre. 2023 partió con 11 de las 12 divisiones del IPC al alza, destacando alimentos, bebidas alcohólicas y vestuario. En el caso de los primeros hubo incrementos en el pan con 2,4%, legumbres y hortalizas con 2,1% y manzanas con 14,2%. En la división de bebidas alcohólicas, los vinos subieron 6,3%, los destilados 5,9% y el tabaco 2,6%. Y en vestuario, los uniformes escolares incrementaron sus precios 17%, los zapatos 3,4% y las telas para confección 1,4%. La cuota de baja la puso la división de transporte, donde descendió el combustible para automóviles en 2,9%, los vehículos a motor 1,2% y la gasolina en otro 3,1%. En la mayoría de los casos son productos que podrían ver una disminución si es que el dólar mantiene la tendencia bajista. Debiese observarse el impacto de la apreciación del peso chileno, especialmente sobre los bienes transables, ¿ya? Entonces eso, por ejemplo, los vestuarios, uno debiese esperar que, sumado a los elevados niveles de inventario y los cambios de temporada, debiese de darse con más fuerza, pero también en el tiempo, alimentos y transporte, ¿ya? O sea, benzina, entre otras cosas. Al alza sostenida de los alimentos, que a 12 meses ya acumulan un incremento de 23,9%, se suma que la inflación subyacente, es decir, sin alimentos y sin energía, varió 1,1% en el mes, lo que da cuenta no solo de su persistencia, también significa que esta ha ido descendiendo más lento de lo que se tenía previsto.
En paralelo, el IPC de enero reflejó la aplicación del IVA a los servicios que comenzó a regir el primer día del año. Una muestra es que los gimnasios subieron 7,8%, los servicios veterinarios 5,4% y los médicos 1,8%. Eso sí, la incidencia que tuvieron estos incrementos en la medición total representa menos del 1%. Vemos que su variación mensual en este alza de los precios es mucho mayor a lo que históricamente han elevado sus precios. Existe un traspaso, pero es acotado. ¿Sí? Hay ciertos servicios que van destacando. Es probable que observemos en los próximos 2 o 3 meses variaciones positivas, pero luego de eso esto se va a internalizar y el IVA a los servicios no va a ser un factor que esté explicando variaciones de precios en esa área o en esos componentes. Y pese a que un dato no es tendencia, algunos analistas creen que con este boletín la posibilidad de que el Banco Central recorte la tasa de interés en la reunión de política monetaria de abril se reduce. Si lo hace, la proporción puede ser menor para dar una señal al mercado o directamente se podría postergar. Nosotros estimamos que el primer recorte sería a partir de junio, desde el 11,25 actual, llegando al 7% a fines de este año. Aún así, las proyecciones de inflación para los próximos meses son optimistas y se estima que los 2 dígitos podrían quedar atrás en abril o mayo para cerrar el año en torno al 5%. No hay grandes presiones que se deban a decisiones idiosincráticas, es decir, decisiones internas que vayan a presionar los precios al alza. Lo que no sabemos, y que podría alterar ese escenario, es que se produjera un shock externo. La caída de la inflación se produciría de forma algo más gradual que lo estimado y por lo mismo el mercado supone mayores desafíos. Con ello a la vista, este miércoles el dólar cerró al alza en 800 pesos. La UEF, en tanto, tendrá un aumento de 283 en los próximos 30 días, alcanzando los 35.600 pesos. Cámaras de vigilancia vehicular volvieron a la caletera de Américo Vespucio en el sector oriente. En total son más de 30 puntos de fiscalización los que tendrán como objetivo multar a los autos que ingresen por periodos prolongados a las llamadas pistas solo bus. Una medida que se suma a la próxima implementación del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, el que registrará, por ejemplo, los excesos de velocidad o los conductores que no respeten la luz roja. Todos los detalles de cómo funcionará en la nota de Macarena Román. No es 1, ni 2, ni 3 los carteles que alertan de la presencia de cámaras de vigilancia en la caletera de Américo Vespucio. Son más de 33 los puntos entre Larraín y la Costanera Norte los que serán fiscalizados con estos aparatos. Por acá circulan 20 servicios y transportan un día laboral cerca de 100.000 personas. Y el contar con una pista solo bus dedicada para los buses permite que los buses puedan tener un tránsito mucho más expedito. Las cámaras para las pistas solo buses comenzaron a operar en Marcha Blanca hasta el 6 de marzo. La fiscalización se hace por ambas calzadas, pasando por Vitacura, La Reina, Ñuñoa y Las Condes. La infracción se cobra vía juzgado policía local entre 0,5 y 1 UTM. Baja los tiempos de traslado, lo que significa que tienen más tiempo para compartir con sus familias y va en la línea de lo que nosotros desarrollamos acá en la comuna. Con este tipo de medidas, según autoridades, se busca disminuir los tiempos de traslado de quienes utilizan el transporte público, pero además prevenir accidentes y entregar mayor seguridad. No tenía idea, gracias por avisarme, pero no sabíamos. Me parece bien, genial. No me parece bien. ¿Usted siente que no es necesario tener cámara? No. Voy a fijarme, me parece bien. Cámaras en el marco del Plan Calles Protegidas y que debiesen ser integradas al Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, más conocido como CATI, una plataforma de la cual su ley fue aprobada en el Congreso en enero y que debería tener su reglamento dentro de 6 meses. Todo lo que es fiscalización electrónica tiene un efecto disuasivo muy importante, toda vez que la gente sabe perfectamente y está anunciado, ¿te fijas?, que hay cámaras que están fiscalizando. Según expertos, medidas como la ley CATI han sido exitosas en otros países y podría generar una disminución en las infracciones vehiculares y un cambio en el comportamiento de los conductores en Chile. A través de la televigilancia se controlará, por ejemplo, el exceso de velocidad, el respeto a la luz roja y el uso de pistas solo buses. Esa sería la forma actual de poder procesar y de agilizar, a diferencia de lo que ocurre hoy, que son plazos muy extensos entre que se toma la infracción, se
le notifica a la persona, llega la citación. En materia de tecnología, las cámaras son distintas a dispositivos utilizados en el pasado, como los recordados fotorradares, los que multaban a los infractores a través de controles sin aviso. Las fiscalizaciones ahora tendrían mayor efectividad y son anunciadas con el fin de que se respeten las leyes del tránsito. Ambos problemas, que no se tomaba bien la velocidad o se tomaba de repente el auto equivocado. Hoy día tenemos cámaras de altísima calidad, por lo tanto tener fotos nítidas y de alta definición de la patente de los autos ya no va a ser un problema. En Chile mueren 5 personas al día por siniestros viales. El 29% de los decesos son por exceso de velocidad. Desde el gobierno confirmaron que a partir del segundo semestre se irán incorporando de forma gradual 300 cámaras más en la región metropolitana y también habrá un plan para otros puntos del país. 9 de la noche, 47 minutos. Ya estamos en compañía de Jacinta Molina del área internacional. Jasi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Vamos a actualizar lo que ha sucedido en Turquía, donde la cifra de fallecidos lamentablemente sube y sube bastante. Exactamente. A esta hora ya lamentablemente se contabilizan más de 12.000 personas que han muerto en este terremoto, devastador terremoto que afectó a Turquía, a Siria. Lo hemos enfatizado, agudizando una crisis humanitaria en este último país, también una situación compleja económica que enfrenta Turquía. Y acá me quiero detener porque en las últimas horas, además de este balance en la cifra de víctimas fatales y heridos, que por cierto superan los 50.000 en ambos países, hemos conocido a través de una organización que vigila la gobernanza en Internet, en redes sociales, la denuncia que también ha sido comentada por parte de la oposición política en Turquía de que se ha restringido el acceso a Twitter en este país, en varias compañías, las principales de telefonía móvil, también de Internet. Me preguntarás quizás, José, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Algún tipo de emergencia? ¿Algo que tenga que ver con los trabajos de ayuda, de rescate, de búsqueda? Nada de eso. Esto es debido a las críticas que en las redes sociales se han publicado precisamente sobre este hombre, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien durante esta jornada realizó una visita al área más devastada tras este terremoto, esto en el sureste de este país. Una serie de publicaciones principalmente cuestionando la lentitud de la ayuda, de cómo han sido los trabajos dentro de los mismos equipos de rescate turcos que se han leído en las redes sociales, principalmente en Twitter, y que también se escuchan, por ejemplo, en las declaraciones que los corresponsales de CNN que están allá desplegados en terreno han recopilado de las mismas personas afectadas, que dicen que acá ha habido una respuesta lenta del gobierno, principalmente en brindar la ayuda y también desplegar a los equipos de rescate, y es eso lo que se relaciona entonces con esta determinación de restringir Twitter en estos momentos. De hecho, Erdogan el día de hoy se refería a esta situación, más bien a las críticas, las calificaba como una injuria, comentaba que su gobierno está dando respuesta a esta situación, a esta verdadera catástrofe, decía él, lo comparaba de hecho con lo acontecido en el terremoto del año 1939. Y acá hay un factor que no debemos olvidar, es el hecho que en medio de toda esta situación dramática que está enfrentando este país, se viene una campaña electoral. Hay elecciones ya programadas para el próximo mes de mayo, donde Erdogan busca precisamente la reelección en medio de críticas a cómo ha sido su gestión en el gobierno. Por cierto, también una situación económica que ya venía compleja desde el año pasado, y ahora eso se puede agudizar aún más porque además se viene una reconstrucción que va a ser difícil. Claro, y probablemente las críticas que han surgido en torno a la gestión de esta emergencia van a afectar ese interés electoral. Sí, y no olvidemos lo que hemos analizado antes, que probablemente también vayamos a escuchar más adelante, la falta de regulación para la construcción de infraestructura en vista del desplome inmediato de muchos edificios en ese país. Cambiamos de tema para revisar imágenes de una nueva visita sorpresa, ya la segunda, que ha hecho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nos enterábamos muy temprano, de madrugada, a través de diversos medios internacionales, principalmente británicos, que él se estaba dirigiendo a Reino Unido. Allá llegó durante esta jornada, de hecho estuvo ahí en un encuentro con el primer ministro Rishi Sunak, también estuvo en el Parlamento, en la Cámara
de los Comunes, incluso se reunió, fue recibido en Buckingham, el Palacio de Buckingham, por el rey Carlos III. Y a esta hora, ¿sabes dónde está, José? Cuenta. En Francia. De Reino Unido, de Londres, se trasladó a Francia, donde llegó. Ahí vemos la imagen para un encuentro donde no solamente estuvo el presidente de ese país, Emmanuel Macron, sino también el canciller alemán Olaf Scholz. Y todo esto, Jassi, bueno, con el interés de Ucrania, de Volodymyr Zelensky, de pedir aviones de guerra, por ejemplo, diferentes herramientas, armamento que le permitan enfrentar la invasión rusa, ¿verdad? Exactamente, esa es la petición principal que le hemos escuchado a Zelensky en las últimas semanas, sobre todo luego que se confirmó el envío de los tanques, que fue otra discusión también que surgió entre los aliados de la OTAN, y ahora aparece este tema, que lo vamos a escuchar probablemente en las próximas semanas, sobre todo luego de las señales que ha recibido en las últimas horas. Desde el Reino Unido, Rishi Sunak dejaba abierta esa posibilidad, decía que nada era descartable, y no olvidemos que anteriormente el propio Macron ha dicho que esto también se podría dar, o sea, no ha cerrado la puerta a aquello, tampoco lo ha confirmado, por cierto. El que sí ha dado una negativa tajante en estos momentos al menos es el canciller alemán, Olaf Scholz, junto con Joe Biden también, que fue consultado hace unos días atrás por esta situación. Pero te invito a que revisemos la declaración de Rishi Sunak más temprano, luego de esta serie de actividades que tuvo con Volodymyr Zelensky. Sabemos también la relación cercana que tienen ambos países desde el inicio de la guerra, lo veíamos con las visitas a Boris Johnson y de Boris Johnson, por cierto, y ahora con el nuevo mandatario británico. Pero vamos a escuchar esas declaraciones y luego comentamos parte de este viaje sorpresa. Cuando se trata de aviones de combate, por supuesto, son parte de la conversación. De hecho, lo hemos discutido hoy y lo hemos discutido anteriormente. Y es por eso que anunciamos hoy que entrenaremos a la Fuerza Aérea de Ucrania en las plataformas estándar de la OTAN. Porque el primer paso para poder proporcionar aviones avanzados es tener a soldados o aviadores que son capaces de utilizarlos. Y nada está descartado. Ya, ojo con eso, porque Rishi Sunak dice ahí que se ha dado un primer paso, que es anunciar, lo hacía en esa conferencia, que se va a capacitar a la Fuerza Aérea de Ucrania para eventualmente manipular este tipo de aviones, lo que podría ser un primer paso a aquello. Una señal, claro. Y vamos a ver si es que hay un efecto dominó, si es que ocurre con Reino Unido y luego son otros países los que ya van confirmando también la entrega de estos aviones. En cuanto a este viaje, que recordemos es el segundo que hace Volodymyr Zelensky desde el inicio de la guerra, segunda vez que sale de Ucrania desde el comienzo de ese conflicto, ya había estado en Estados Unidos, se habla que mañana podría trasladarse a Bruselas, que es la capital de la Unión Europea. Hay una cumbre, de hecho se dice así, ¿no?, porque están todas las instituciones de este grupo de 27 países, a los cuales por cierto ya no pertenece el Reino Unido, y hay una cumbre, entonces podría estar también ahí Volodymyr Zelensky en medio de esa importante actividad, un viaje que, tal como los otros y también los que han hecho otros líderes europeos a Ucrania, se mantuvo en secreto hasta último minuto. De hecho, estaba leyendo medios franceses, por ejemplo, que contaban cómo la cena en la cual estuvieron participando allá en la sede del gobierno francés, esto se preparó prácticamente con horas de diferencia, porque hace poco ya tenían esa información prácticamente por motivos de seguridad, y un Zelensky que, al igual que todas sus apariciones desde el inicio de la guerra, con este uniforme militar, con este traje verde característico de esos tiempos de conflicto. Bueno, y todo esto, Jassi, a muy poquitos días de que se cumple un año, el próximo 24 de febrero, y de hecho parte de lo que declaraba Volodymyr Zelensky en el Reino Unido era agradecer el apoyo del Reino Unido desde el día 1. Recordemos las visitas también de Boris Johnson a Ucrania, que fueron muy comentadas en su minuto. Exactamente, una relación también ahí cercana, y que ahora está el actual gobierno británico intentando mantener con Zelensky, con este gesto de esta visita. Vamos a ver qué ocurre el día de mañana y sobre todo qué pasa con este debate de los aviones de combate, porque Rusia ya ha advertido de consecuencias negativas nuevamente si es que se confirman estas entregas. Lo mismo pasó cuando se comprometían los tanques también recientemente por parte de países de la OTAN.
Trasladémonos a nuestra región para revisar imágenes sorprendentes que deja un temporal de lluvias que afectó principalmente el día de ayer a Río de Janeiro, donde incluso hay algunos reportes de prensa que hablan de la aparición de caimanes por las calles en medio de toda esta situación. Son intensas precipitaciones que además lamentablemente dejan al menos 5 personas fallecidas. Esta cifra se ha actualizado durante las últimas horas el día de hoy ante este temporal que además también dejó una serie de derrumbes, deslizamientos de tierra, esto en Río de Janeiro. Y acá hay un dato no menor, la cantidad de precipitaciones que cayeron en la última jornada. Solo en 4 horas, José, llovió el 70% de lo que se espera precipite en un mes. Claro, particularmente el mes de febrero, haciendo la comparación a lo que pasaba en años anteriores. Exactamente. Así que es un fenómeno, por cierto, que no podemos dejar de relacionar con la crisis climática que estamos enfrentando y sobre todo con otro detalle no menor. Si bien sabemos que acá hay un clima particular, ¿no? Donde hay precipitaciones al mismo tiempo de altas temperaturas en pleno verano, fíjate que el fin de semana, justo ahí en Río de Janeiro, se registraba una sensación térmica récord, que llegaba a los 58 grados. Sí, eso estábamos conversando fuera de micrófono y además que cuando llueve tanto, en una época poco usual como este mes de febrero, pleno verano, sucede lo que tú nos relatabas, deslizamientos de tierra que trae consigo un montón de peligro, destrucción de casas, por supuesto pone en riesgo a la misma ciudadanía. De hecho, ahí tenemos en el reproductor de caracteres al menos 5 muertos por estas intensas lluvias en Río de Janeiro. Vamos a seguir monitoreándolo porque al parecer el pronóstico indica que esto debería continuar al menos en las próximas horas. Claro, ha cesado durante el día de hoy, pero claro, hay un pronóstico también de que esto podría continuar e incluso trasladarse también a otras zonas, de Brasil. Solo para complementar, dentro de las víctimas fatales hay una niña de 2 años también, parte de las muertes que deja, sobre todo por los derrumbes que se generan y los deslizamientos de tierra. Bueno, José, ayer comentábamos la previa a este discurso del Estado de la Unión de Joe Biden, harta información, sobre todo en materia de política local, internacional, pero hay una imagen que se ha viralizado y que captó la atención, no de los presentes en ese momento, de las redes sociales ya el día de hoy. Es este saludo, este beso, que según esa imagen fue en la boca, entre la primera, ahí está ese momento, entre la primera dama Jill Biden y el esposo muy cerca al menos. de Kamala Harris, la vicepresidenta. A ver, en este momento al parecer como que nadie reaccionó. Pero las redes hicieron lo suyo inmediato, ¿no? Absolutamente. Entre quienes estaban viendo este discurso, vieron ese momento y además porque algunos periodistas también ahí subieron el video de ese instante. De hecho, ahí queda ahí más cerca registrado ese beso y consultaban, ¿es un beso en la boca o es un efecto óptico? ¿Qué fue lo que sucedió? Queda discusión. Ahora hay reacción de uno de la esposa de uno de los involucrados. ¿Qué dijo? De la vicepresidenta, Kamala Harris, porque en un programa de televisión hoy día en la mañana, donde iba a comentar este discurso de Joe Biden, recordemos que ella estaba ahí, ¿no? Estaba justo detrás de Biden ante esta locución en el Congreso. Le preguntaron sobre este video y ella dijo que no había visto la imagen, pero que ella se estaba enfocando en el trabajo de su cargo como vicepresidenta, en la agenda del presidente Joe Biden. En verdad, como parece que le sorprendió ese momento, así que dio esa respuesta. Ya, y solo como resumen y en contenido, ¿cómo estuvo el discurso? ¿Dónde puso el foco el presidente Joe Biden? Foco en la actual división que hay en el Congreso, por cierto, emplazamiento a los republicanos, hubo algunos abucheos ahí que generaron polémica, sobre todo en la oposición, pero los medios han hecho un balance positivo de este discurso de Joe Biden. Una advertencia directa a China, además en la discusión de materia internacional, pero todavía sigue la duda de si va o no a la reelección, porque incluso algunos decían que lo podría anunciar en ese discurso. Se le vio de mejor ánimo, al menos, de quedar en un buen pie como para, pero vamos a ver qué sucede más adelante. Vamos a quedar atentos. Muchas gracias, Jacinta Molina, del área internacional de CNN Chile, junto a nuestra compañera Jasi Molina. Que tengas buenas noches, Jasi. Igualmente. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso en CNN Chile, todos los detalles del deporte en CNN Deportes. Ya estamos de vuelta.
Estamos de vuelta y les cuento que la ministra del Interior, Carolina Toá, adelantó que el toque de queda comenzará a regir este jueves a la medianoche y será a escala provincial. Vamos a tomar contacto con Tomás Marín, ya lo vemos en la pantalla, para conocer todos los detalles también del anuncio de la ministra del Interior. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. ¿Qué tal, José? Habíamos quedado pendientes con esta información. Terminó hace unos minutos el COGRID, el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres, encabezado por la ministra del Interior, Carolina Toá, donde se confirmó la información que ya había adelantado el presidente de la República en su visita a Santa Juana, que solicitó a los jefes de la Defensa Nacional estudiar los toques de queda en las comunas afectadas. La ministra del Interior lo anunció acá también al cierre de la reunión, que este va a aplicar desde mañana y que serán los jefes de la defensa en cada una de las regiones quienes determinarán el horario. Lo ideal es que sea durante mañana en la mañana, que se coordinen los jefes de la defensa para dar juntos la información y que también esta se aplicaría de manera provincial, lo más probable, a excepción de que haya algún caso particular donde haya que aplicarlo en algunas comunas y en otros no. Escuchemos lo que dijo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, al cierre de la reunión sobre este toque de queda que debería anunciarse y también aplicarse a partir de mañana. El presidente hizo expresa su opinión respecto a que esta medida era conveniente, necesaria. A partir de mañana, a medianoche, se van a disponer estos toques de queda, pero cada GEDENA va a especificar los territorios específicos en que ello va a suceder. Eso lo vamos a ir conociendo en el transcurso del día, pero la disposición general es que la escala, en términos generales, va a ser una escala provincial. La atención a todas las regiones que están con estado de emergencia estado de excepción de catástrofe, que es donde esta medida se puede aplicar. Solamente en esas regiones existen estas facultades. Claro, la escuchábamos entonces a la ministra del Interior, Carolina Toá, que confirma que son los GEDENAS los responsables también de anunciar durante mañana el horario del toque de queda y cómo se va a aplicar. En la región del Biobío, el contraalmirante Keitel; en la región de Ñuble, el general Salinas; y en la región de la Araucanía, el general Castillo. Ya adelantaba un poquito también el general Salinas que podría ser, por lo menos en esa región, entre 23 y las 5 de la mañana, pero que es algo que se está analizando y que ojalá van a dar en conjunto la información y que probablemente también se va a saber cómo excusarse en caso de que haya que salir en toque de queda. La ministra lo decía, probablemente se ocupe también la plataforma de la comisaría virtual, tal como se hacía con los pases de los toques de queda durante la pandemia. Entonces se confirma la información que ya había adelantado el presidente de la República en Santa Juana, de que se va a llevar a cabo el toque de queda en las zonas afectadas, y el detalle de cómo se va a aplicar también y en qué horarios lo vamos a conocer mañana en primera instancia, y está a cargo de los jefes de la Defensa Nacional en cada una de las zonas de catástrofe. Ya, pero hasta esta hora entonces conocemos que comienza a la medianoche del jueves y que será a nivel provincial. Quedamos atentos a los detalles también durante la jornada de mañana. Muchas gracias, Tomás Marín, que tengas buenas noches. Gracias, José. Chao, Tomás. 10 de la noche con 23 minutos, estamos llegando al final de CNN Prime. Por supuesto, invitación abierta a seguir con toda la programación de CNN Chile. Nos reencontramos en los próximos segundos en CNN Tiempo para actualizar el pronóstico, y posteriormente Jacinta Molina con todas las noticias internacionales en Conexión Global. Bien, miércoles 8 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches.